Hola, soy Juanma Espinosa, capitán del Real Jaén. Escucha los partidos de tu equipo en Canal Jaén Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa dedicado a hablar sobre imágenes perdidas o desconocidas en Jaén, imágenes que pasan desapercibidas para el gran público y para la mayoría de los fieles, imágenes que lamentablemente ya no tenemos entre nosotros, pero también otras que siguen existiendo y se encuentran en algún lugar de los templos a los que no tenemos fácil acceso, o simplemente que no son muy conocidas por la mayoría de la gente. Para hablar esta tarde aquí de imágenes perdidas y desconocidas en Jaén, contamos con la presencia de Antonio Casado Tendero, historiador, vocal de publicaciones de la agrupación de cofradías. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes. Me alegro de oírte, Joaquín. Igualmente. También José Manuel Marchal, historiador y archivero de la agrupación de cofradías de Jaén. Bienvenido, Muy buenas José. tardes, Joaquín. Bien hallado. Gracias. Javi Illana, que es también historiador y profesor en la Universidad de Jaén. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, un día más. Y finalmente Paco Carrillo, pintor, director de la Academia de Arte Carrillo. Bienvenido, Paco. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, pues vamos a comenzar hoy hablando de una imagen que seguramente suponga una de las pérdidas más tristes y más notables del patrimonio religioso jaenés en la contienda civil de 1936, como es esta que ya se puede ver en pantalla, el Señor de la Buena Muerte, el Señor de los Grillos, perteneciente a la primitiva cofradía del mismo nombre. Vamos a hablar un poquito de su historia.
Si queréis, en primer lugar, luego nos centramos en su valor artístico, que sin duda es fantástico. Antonio. Bueno, pues esta imagen, Joaquín, como tú bien has dicho, es ciertamente una pena que se haya perdido. Luego nos comentará un poco Paco el valor artístico que tiene la imagen, que es evidente, ¿no? Pero ahondando un poquito en la historia de esta imagen y de esta cofradía, bueno, muchos sabrán que es el primitivo origen de la cofradía de la Buena Muerte, se puede rastrear aquí, ¿no? Parece ser que la cofradía hace estatutos en el año 1766 y ahí ya se hace mención a que había una imagen profundamente milagrosa o muy devota, de la que la gente era muy devota, en el año 27 de ese mismo siglo XVIII. Parece ser, por una escritura que estudió don Manuel López Pérez en el Archivo Provincial, es posible que la imagen se hiciese en el año anterior, 1726, en Granada, y que fue a expensas de un tal Francisco Mírez, que era, pues parece ser el que encargó dicha imagen en Granada. Bueno, esta imagen recaló en el convento de la Merced y allí, bueno, pues parece ser que en ese año que hemos comentado, 1766, se erigió una cofradía de pasión. Bueno, de pasión, una cofradía, perdón, que luego daría origen, siglos más tarde, a la Buena Muerte, que es la cofradía de pasión, pero era una cofradía bajo la devoción de esta imagen tan singular, ¿no? Y tan curiosa que desafortunadamente hemos perdido, que tiene, como ahora veremos, una postura iconográfica muy, muy compleja, muy extraña, muy poco común, y que por eso la hace de una excepcionalidad más que absoluta, ¿no? Javi, el propio José de Mora, digamos que inició un modelo iconográfico para la representación de esta iconografía, valga la redundancia, del Señor después de ser azotado. Lo estamos viendo ya en imagen. Javi. Y parece que no escuchamos a Javi. Bueno, podemos hablar un poquito de esto. José Marchal. Bueno, yo a lo que decía Antonio y sumándome ahora, bueno, a lo que nos planteaba, la verdad es que la devoción a la Buena Muerte hay que explicarla un poco. Los títulos de cofradías de la Buena Muerte no se refieren a la iconografía, ni a la escena que representa, ¿no? Tiene que ver con la misión que cumplen. Y es que la mayor parte de ellas, y especialmente la de Jaén, la misión que tenían es que tenían un altar que estaba privilegiado espiritualmente. Es decir, las misas que se decían en esos altares lucraban una serie de indulgencias muy concretas para los difuntos. Y era muy popular creer que, bueno, era una cosa que ahora nos cuesta creer, pero que antes tenía muy presente, ¿no? Era una devoción muy importante de la gente, que si encargaban misa o se decían misas por un difunto en un determinado altar, digamos, ese alma pues estaba mejor preparada para afrontar, digamos, la prueba ante Dios, ¿no? de su vida. Y eran conocidas por eso, por la buena muerte, por el hecho de que otorgaban al cristiano una buena muerte, sumado además a lo extraordinariamente impactante que debía ser para los fieles contemplar una imagen de esta iconografía, ¿no? que es poco habitual, que sobre todo se desarrolla en un momento donde la piedad se barroquiza, ¿no? Y donde es muy fácil entender esta forma de piedad precisamente tan compleja. Quizá en nuestros días sería muy difícil de interpretar esa relación, ¿no? Y si nos fijamos, precisamente la fundación en el 26 de la nueva cofradía pasionista de la Buena Muerte, sí, lo que hacen es buscar un crucificado monumental en lugar de hacerse cargo de procesionar esto. Aparte de que tuviera otro tipo de connotaciones de jurisdicción, en cuanto a que la cofradía pues seguramente ya estuviera extinta en el año 26 o sin actividad, o que incluso la propiedad fuera del convento. Hay que pensar que entonces en 1926 ya no había mercedarios en Jaén, pero sí había claretianos en la Merced, es decir, seguía siendo convento. Quizás todo eso le hace pensar
que lo que hay que fundar es una cofradía. Y fíjate que la fundación en abril del 26 de la Buena Muerte y en noviembre ya están encargando al escultor la nueva imagen, ¿no? Es decir, que tenían muy claro el sentido fundacional, ¿no? Ajá. No sé si hemos recuperado la conexión con Javi. Javi, ¿estás por ahí? Bueno, pues Paco Carrillo. Ahora sí, Hola. Javi, ahora. Sí. Digo que quería comentar y que comentaras más bien cómo José de Mora, digamos, inició un camino de representación iconográfica para estas imágenes del Señor recogiendo sus vestiduras después de ser azotado, ¿verdad? Estamos viendo ya algunas de otras imágenes del autor. Bien, parece que no lo tenemos. Paco Carrillo, coméntanoslo tú, por favor. Sí. Pues bueno, la imagen que recogemos ahora mismo, que el Señor de los Grillos, pues tiene un fundamento iconográfico, digamos, muy, muy marcado, sobre todo lo que es la figura de José de Mora, que es el que, digamos, importa un poco el modelo iconográfico que, según los propios archivos que tiene José de Mora, pues pertenece a, sobre todo, a algunas estampas que tenían traídas de Flandes. Es decir, que la iconografía del Señor recogiendo la vestidura, la iconografía viene sobre todo de Flandes, aunque sí hay precedentes de algunos autores, como en algunas obras de Murillo, donde se puede apreciar perfectamente al Señor recogiendo sus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Pues que José de Mora es el precursor, es el iniciador de esta iconografía que luego se extiende sobre todo en el siglo XVIII. José de Mora es un autor muy importante. La imagen que estábamos viendo es, digamos, ese arquetipo general. Esta es una figura pequeñita que se descubrió también hace algunos años, no hace más de 6-7 años, donde participó también su hermano. Digamos que es ese nexo que hay. José de Mora está a caballo entre el 17 y el 18, digamos, ese nexo de unión. Para mí es el artífice que mayor vitalidad ha dado a su obra, un artífice en el que expresa perfectamente el sentimiento tallado en madera, algo que es muy complejo y muy difícil. Y, digamos, es el caballo, ¿no? Está a caballo entre esos dos siglos, donde finalmente fecunda esa imagen y luego es exportada posiblemente a José de Medina o del taller de Medina, donde podemos apreciar esta extraordinaria obra del Señor de los Grillos. Para mí es una obra quizás más dramática que lo que en general Mora pudo aportar. Sí. Si nos fijamos, tiene las manos como intentando buscar algo, pero son unas manos de irritación, de terror quizás, ¿verdad? El paño de pureza, que se ve que posiblemente por la imagen fuese hasta tallado. Estamos en un siglo donde se utilizan muchos postizos y es de un dramatismo, digamos, con muchísimo dramatismo, puesto que, hombre, la imagen hubiese gustado que hubiese sido pues lo más, la fotografía mejor posible, ¿no? Pero es muy dramática. Hacer este tipo de esculturas nos remite a grandes escultores. Y me voy a explicar. Una imagen de pie, una imagen que se puede hacer de pie, un crucificado, pues transmite una posición en contraposto o digamos, erguido, cuya facilidad es anatómicamente mucho más fácil. La figura iconográfica de un Jesús arrastrado en el suelo es para maestros, ¿eh? No se puede utilizar a un escultor con mayor mediocridad, puesto que no cumpliría esos cánones. Si nosotros nos fijamos en esta fotografía que estáis viendo ahora mismo, que es excepcional como documento gráfico, es de un orden anatómico excepcional. Fijaros la curvatura que tenemos justo cuando acaba la espalda con el sacro, ese hundimiento de los lumbares con el sacro, donde se aprecia perfectamente ese retorcimiento. Eso es extremadamente difícil. Si tuviésemos una imagen desde arriba, podríamos casi observar cómo se aprecia casi por la imagen el retorcimiento también casi en ese que podríamos tener con el Jesús buscando su vestidura. Las manos son de una expresividad extraordinaria. Fijaros en la muñeca. Yo no voy a decir que esta imagen sea de Medina, porque no hay un documento que así nos haga llegar, ¿no? Pero está dentro de un círculo muy próximo a él, y yo creo que era el único capacitado. ¿Sí? Perdona. Es complicado, te digo, es complicado que pudiera ser de Medina, aunque puede ser,
porque en la escritura que trabajó Manuel López Pérez, dice que se contrata para su hechura en Granada. Es decir, se contrata este tal José de Mírez, si no recuerdo mal el nombre, José de Mírez, la encarga en Granada y la encarga en el año 26. Había muerto hace 2 años José de Mora. No puede ser José de Mora, pero puede ser de su discípulo, de su taller. Claro, puede ser la cosa. Claro, yo atendía un poco a la idea de Medina, puesto que, claro, a tener un poco lo que es el taller más de aquí, ¿no? Sí es cierto que no concuerda la cronología que uno acaba de citar, porque evidentemente Mora muere en el 24, en 1724. 24. Entonces es imposible. Claro. Pero sí de los talleres. Como he dicho, él trabajaba en un taller muy, muy extenso, claro, y posiblemente, si no es ejecutada por él, estaría ejecutada por alguno. Fijaros, ahí se aprecia en esa imagen que estamos viendo ahora mismo, esa torsión de la pelvis que estábamos hablando. ¿Veis? Se aprecia perfectamente ese dramatismo. Y supuestamente vendrá de Granada. Pues bueno, sí, posiblemente. Lo que ocurre es que a mí en estos tiempos que tenemos ahora, donde una imagen puede ser trasladada en un furgón, lo veo fácil. En aquella época era muy complejo. Sí, entonces no sé el traslado del propio artista, porque sí tenemos que tener en cuenta que hay bastantes imágenes atribuidas a la familia Mora en la ciudad de Jaén y la provincia de Jaén. Entonces yo creo que tendría que haber un tallado instalado, un taller cercano de discípulos granadinos que trabajasen, digamos, en esta tierra, porque transportar una imagen de este tipo era bastante complejo. Bastante complejo. Claro, pero lógico. No obstante, analizamos anatómicamente la figura, fijaros el hueso del cuto, el radio, como se aprecia perfectamente, las costillas, ¿veis cómo se ven perfectamente todo lo que es la caja torácica? Es increíble, hasta se puede ver el maleolo del talón, para hacer una fotografía que tiene un poco rigor documental de lo que es la imagen, pero fijaros en la expresividad que tiene, ¿no? Yo creo que es una imagen que, si hubiese llegado a nuestros días, sería una de las muy devocional, cumbre de la escultura, vamos a decir, andaluza, y posiblemente ese taller oculto, porque fijaros que la expresión casa mucho con lo que luego Medina viene a recoger, lo que es el taller. Es decir, tuvieron que ver de algún sitio. Incluso es un Cristo delgaducho, ¿no? El Cristo, por ejemplo, que tenemos de la Inspiración, que sí tenemos más documentado como obra de Medina, es un Cristo delgaducho, es un poco enjuto, no es un Cristo fornido como lo que estamos viendo ahora, que parece que han salido de un gimnasio todos, ¿no? Y podemos casi atisbar ciertos matices, y entonces lo que puede conectar realmente es esa hermandad que había del taller de Mora con la provincia de Jaén, que yo estoy casi seguro de que debería de existir, ¿eh? Magnífica, sin duda, esta imagen del Señor de los Grillos. Parece que Javi tiene ya un problema definitivo, no se va a poder conectar. Continuamos nosotros. Si os parece, con otra imagen, vamos a darnos una alegría ahora, ¿vale? Vamos a ver una imagen que afortunadamente sí se conserva. No solamente se conserva, sino que fue rescatada hace poco, precisamente gracias a la gestión de Paco Carrillo, de su padre, en verdad, en el convento de Santa Clara. Paco, háblanos de este señor, de Sebastián de Solís, que ocupa ahora el presbiterio, que preside el presbiterio del convento, la iglesia del convento de Santa Clara. Lo tenemos ya en imagen. Bueno, pues una imagen, para mí es muy conmovedora. Pues, hombre, no me voy a atribuir a mí y a mi padre que hemos sido descubridores. pero sé que sabemos que tuviste que ver, al menos en su restauración, como mínimo, ¿no? Sí, puesto que estaba en un estado lamentable. Pues mira, justo debajo de la misma imagen, detrás se ve un cuadro, que es el Abrazo de San Francisco, que es una copia que hizo mi padre en el año 2001. Que os recuerda, 2000. Pues subiéndonos en el mismo retablo, porque el cuadro se tuvo que subir con un andamio que se montó para tal efecto, pues mi padre estuvo en lo alto del mismo retablo de Palmaburgo, y en esa visita que hicimos en el convento pudimos ver el tesoro que tenían las monjitas, ¿no? Uno de ellos es este crucificado que estaba en la parte del coro, en el coro alto de arriba, en una pared, conforme entras al fondo a la derecha, estaba puesto. Claro, nosotros al verlo, por nuestro trabajo y por enamorados de nuestra tierra, de nuestra escultura, pues enseguida los dos nos miramos y reconocimos las facciones del crucificado de San Juan del Calvario. Entonces, la monjita, creo que fue Sor Montserrat, que es la que nos enseñó el convento, pues nos dijo que si era bueno el Cristo. Claro, a esto mi padre dice, ¿cómo que si es bueno? Madre, si esto es exagerado, si esto seguramente sea
el boceto o algo que sirvió o que de modelo o posteriormente a la imagen del Calvario, porque tiene unas similitudes muy propias. Fijaros que es mucho más hacendoso que la imagen del Calvario, del crucificado del Calvario, al que yo diría que casaríamos prácticamente como el hermano pequeño por estatura, no por valor, ¿vale? Pero las condiciones que tiene este crucificado, tanto anatómicas, son muy similares a las que conocemos de la obra de Solís. Yo muchas veces pongo la mano en el fuego, como sabéis, soy muy atrevido a la hora de poner mano. Sí, dentro del taller de Solís debería estar y está, como podemos ver. Esta policromía que estamos viendo, que en su mayoría estaba prácticamente destrozada, muy deteriorada, nos puede acercar un poco a esa teoría que yo empecé a vislumbrar sobre que comentamos hace una semana, cuando hablé que de la policromía posiblemente del Cristo del crucificado del Calvario no sea la original del momento. Porque sí parte de este crucificado sí tiene la policromía original. Entonces eso es lo que me hizo sospechar un poco. Si os fijáis en la imagen, esa bellísima imagen, para mí es muy evocadora, por ese momento que acabo de comentar. Los brazos, el crucificado, están muchísimo más altos con la cruz del crucificado, con la cruz, lo cual le da un poco de aire, ¿no? Es como si estuviese elevado, no está en suspensión. Me parece una imagen y animo a todos los que vayáis a Santa Clara, sobre todo ahora cuando pase todo este tormento, seguís yendo a Santa Clara por Magdalena, le damos a la monjita un achuchoncico que creo que le hace falta. Y cuando podamos entrar, por favor, entrar a la iglesia, observar los dos bellos crucificados, los tres bellos crucificados que hay en esa misma planta. Recordemos que ahora hay otro en el coro bajo, que también es excepcional, el crucificado de la Cofradía de los Estudiantes, y este crucificado que es una joya. Para mí es, digamos, una de las joyas ocultas, puesto que, hombre, sabemos que no todo el mundo tiene la facilidad de subir a Santa Clara, sobre todo si es lejos o alguno desconocía. Pero acercaros a ver este patrimonio jaenés nuestro, además un crucificado jaenés de la escuela de Solís, vamos a decir, romanista, pero con un giro, con unos movimientos muy significativos, y dado a su pequeño tamaño, pues nos podemos observar prácticamente desde abajo con calidad y detalle. Como he dicho, para mí es más hacendoso que el crucificado de trabajo, sobre todo de matices, es mucho más elaborado que el crucificado de San Juan. Me parece una pieza extraordinaria y para poner en valor, para poner en valor y digna de estudio de cómo llegó al convento, el por qué llegó ese crucificado al convento, desde cuándo está, porque como vemos el parecido con el Cristo del Calvario es inigualable. Yo parecido. Haría un inciso, Paco. Sabemos que el retablo lo publicó Soledad Lázaro en el año 92 en la revista Senda de los Huertos. Sabemos que el retablo que había en Santa Clara no quiere decir que este Cristo posiblemente es el Cristo que hubiera en el ático del retablo. Sabemos que tenía un calvario arriba. Soledad Lázaro publicaba un artículo dando a conocer el contrato que entre Sebastián de Solís como escultor y creo que recordaba de Madrigal como digamos, arquitecto de retablo se comprometen a hacer, y es en el año 1582, y es seguramente de los primeros retablos que Solís están construyendo en Jaén, ¿no? En cuanto a que y además coincide precisamente con lo que decía, con la fundación de la Congregación del Sepulcro en el 80, y fíjate que inmediatamente en el 82 está haciendo para Santa Clara. Posiblemente sea posterior al crucificado de San Juan. Claro, documentalmente sabemos que si es ese Cristo, el del Calvario, es del 82, que es cuando contrata Solís con la abadesa el retablo, ¿no? Y debido a su tamaño, lo más normal es que estuviese arriba, entonces casi todo concuerda para casi documentarlo como una obra. Un gemelo en el ático del retablo de San Bartolomé, que también es un retablo documentado de Sebastián de Solís, y que yo creo que tiene una semejanza extraordinaria. Yo creo que es una teoría muy plausible la que ha dicho José, y yo creo que casi todas las cosas concuerdan, ¿no? Es cierto que hubo un retablo en los años 60 que se contrata en Santa Clara, pero que al poco tiempo, bueno, pues no gustaría, hubo algún problema, se deshizo, se desarmó,
y efectivamente se contrata, como dice José, en el 82 con Sebastián de Solís, que pronto haría el de San Bartolomé, como hemos dicho, es decir, que empieza a ser ya uno de los importantes retablistas y escultores de la ciudad y de la provincia, y es muy probable y es muy lógico pensar que estuviese coronando el ático, como dice José, del retablo, ¿no? No tenemos, por tanto, imágenes de ese retablo, lamentablemente, ¿verdad? No hay fotografía del Inter. Otra gran pérdida, sin duda. Bueno, una inmensa pérdida, porque claro. Soledad Lázaro incluso documentó toda la iconografía que tenía, porque en ese contrato la abadesa contrata con los artistas las imágenes que se iban a representar en él. Por eso sabemos que había un calvario, ¿no? Y que se obligan a hacerlo. Bueno, interesante, sí. No sé si tenéis algo más que aportar. Si os parece, vamos a hablar de otra imagen, esta sí, lamentablemente perdida, de la que ya llegamos a hablar el otro día, pero ahora vamos a mostrarle un primer plano, si no me equivoco, José Antonio, publicado en la revista Don Lope de Sosa, que dirigía el cronista don Alfredo Cazabal Laguna. Esta dolorosa de José de Mora es la dolorosa de la parroquia de la Magdalena. Antonio. No la tengo yo todavía en la imagen. Bueno, es cierto que este año en Pasión y Gloria no se ha hecho un artículo sobre ella, que mucha gente ha dicho que sería necesario buscar, ¿no? Algún historiador del arte que pudiese escribirnos algo interesante sobre la imagen. Ahora la veo. Sobre la imagen, pero es cierto que es una de las imágenes más desconocidas dentro de las imágenes marianas de nuestra ciudad y que muchísima gente desconoce. Prácticamente se puede decir que la inmensa mayoría, incluso de los actuales cofrades de la Cofradía de la Magdalena, no sabían que había una joya de tal valor, ¿no?, dentro del templo de la Magdalena, que como templo medieval que era, desde sus orígenes, fue la casa de una enorme cantidad de cofradías, de una devoción popular, bueno, prácticamente la primitiva, ¿no?, la genuina de la ciudad, como uno de los barrios, sino el barrio más antiguo de la misma, ¿no? Y afortunadamente, bueno, José rescató esa imagen, creo que estaba en el IEG, si no recuerdo mal, José, ahora me corrige. Sí, está en la biblioteca digital del Instituto de Estudios Jiennenses. Esta foto en concreto pertenece a Don Lope Sosa, a la revista Don Lope de Sosa. Y José, bueno, ahora lo que lo cuenta él estaba muy persuadido de ponerla como incluso hasta portada, ¿no? Hablamos de que podía ser una excelente portada de Pasión y Gloria. Pero al final, bueno, pues entre unas cosas y otras nos decantamos por otra, porque también hay que decirlo todo, ¿verdad, José? Otra no menor, ¿eh? Otra no menor, pero claro, hablando con la empresa que nos publica, que nos edita, mejor dicho, perdón, la revista, nos dijeron que para el tema de portada, por los colores, por demás, era preferible la imagen que finalmente ha sido la portada de este año, que no es una imagen menor, evidentemente. Bueno, José nos puede comentar seguro algo más que yo sobre ella. No, sí, la verdad que quizás seguir la línea de lo que hemos estado comentando ahora mismo y el otro día, ¿no? Que esta es una gran desconocida de la que seguramente sabemos muchas cosas, pero lo que nos tiene que animar es a seguir investigando, ¿no? Porque en el archivo parroquial de la Magdalena, que está en el archivo histórico diocesano, pues podríamos libro de fábrica, José, libro de fábrica, inventario, ver cómo llega de aquella manera. Claro. Pero yo creo que este es otro más de los exponentes de esa escuela granadina presente en Jaén. Ha apuntado Paco ese debate de valorar un poco qué presencia hay de los escultores y de los artistas de Granada en nuestra tierra. Yo pienso que es muy grande, grande, y que es además un lenguaje de aportaciones y de retroceso, en el sentido de que el mismo Solís fue maestro de uno de los hijos de Pedro de Rasi, ya a principios del siglo XVII. Digamos, muchos de los Rasi, o uno de los principales escultores y pintores de los Rasi, se forma con Sebastián de Solís en su taller a principios del XVII. Hay muchos escultores de Jaén y pintores viviendo en Granada en distintos momentos. Se me ocurre otro gran colaborador de Solís, que es Juan Bautista Alvarado, que es un pintor desconocidísimo de nuestra historia del arte, que dio a conocer hace muy poco Rafael Galiano,
el que se lo ha encontrado en los papeles y del que hay muy poquitas pinturas localizadas. Era un pintor vecino de la ciudad de Jaén que vivía en Granada y que, bueno, es otro de esos artistas que tienen una relación muy profunda con Jaén, que los podemos encuadrar de esa escuela granadina, ¿no? Y que desarrollan su trabajo en Jaén. Yo creo que la explicación de que esta Dolorosa de la Magdalena exista viene de que a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII hay una relación económica tremendamente importante con Granada y sobre todo genealógica. Muchas de las grandes familias y de los grandes personajes de nuestra ciudad se están casando con familias, con linajes granadinos. Y este Mírez, que comentábamos antes, que posiblemente era quien había conseguido la imagen del Señor de los Grillos, hay muchos escribanos en nuestra historia de apellido Mírez, es decir, son gente de gran significación social, con gran también poder económico, que pueden comprar a artistas de Granada o de la escuela granadina o malagueña, todo eso, ¿no? Dos detalles. Nuestra escuela de escultura del siglo XVI nos viene por los seguidores de Siloé. Y precisamente la terminación de nuestra catedral en el siglo XVIII nos viene de todos esos artistas que tienen que llamar a la terminación de las obras de la catedral. Medina, como máximo exponente de él, y Medina es un malagueño, ¿no? Podríamos hablar también de Calvo Bustamante, que no es un castellano, el padre era, creo, de Valladolid, pero Granada ha marcado mucho nuestra historia del arte, ¿no? Y esta Virgen es seguramente el exponente mariano más importante de la ciudad, ¿no? José, hablando de esta línea que comenta, sí. Lo dijimos hace una semana cuando se hicieron las retransmisiones de Semana Santa. Hablamos de la autoría o no del Cristo de los Estudiantes, sobre la teoría de Palomero Páramo y García sobre su autoría sevillana, ¿no? De Vázquez el Viejo, aunque no era sevillano, pero cuando se asienta en Sevilla. Y como decía don José Domingo Escudero, nuestro gran amigo Pepe, es que la transacción comercial y artística entre Jaén y Sevilla es inexistente, pero en cambio había mucha entre Jaén y Granada. Claro, sí. Eso es una lógico, obviedad. por otra parte, claro. Era lógico, es que es normal, pensar eso es lógico, ¿no? Y lo que ha dicho José Manuel es súper importante. Es cierto que hay una enorme cantidad de relaciones entre casas nobiliarias jiennenses y granadinas, mucho más de las que pudiese haber con otras partes de Andalucía. Con Córdoba las había, pero en menor grado, y con Sevilla mucho menos, si cabe. Yo, José lo sabe, he trabajado mucho a un tal Mendo de Contreras Benavides, que era nacido en San Esteban del Puerto, pero jiennense de residencia por su padre, y se casa con una Fernández de Córdoba, que era hija de un corregidor de Granada. Pero ese era uno de los muchos ejemplos que hay en este siglo XVII nuestro. Entonces, es muy lógico, ¿no?, apoyar la teoría de la gran relación entre Jaén y Granada y lo que le debe Jaén a Granada en cuanto a escultura, ¿no? Aquí con la Virgen esta pasó una cosa que a mí no se me va de la cabeza. Dos historiadores del arte como Gómez Moreno y Gallego Burín, que son los principales historiadores de la escuela granadina, de todo el arte granadino, cuando a principios del siglo XX están visitando Jaén, donde se le va el ojo y se vuelven locos es con esta imagen que inmediatamente, estos dos son las dos autoridades en Mora, la atribuyen, y no solo eso, la atribuyen y avisan a las autoridades de Jaén de que tienen una imagen de primer nivel. Y gracias a que en Don López eso se da a conocer, sabemos que incluso se hace una suscripción popular para, hacerle un manto nuevo, que por cierto se ve en la foto de una manera extraordinaria. Sí. Incluso los bordados me recuerdan mucho a los de la Dolorosa del Silencio, de nuestros días, de la Hermandad del Silencio, que incluso reproduce todo ese tipo de formas y motivos, que ahora están tan de actualidad en el nuevo bordado, ¿no? Es cierto. Bueno, una pérdida, ya hemos visto que la iglesia de la Magdalena era un auténtico tesoro de obras de arte. Ya hablaremos otro día de la imagen de Santa Rita, por ejemplo, y ya estuvimos hablando del retablo, etcétera, ¿no? El retablo, o tantas pinturas como tenía, o la platería, ¿no? Bueno, dime, Paco.
me gustaría decir a los historiadores que digamos, además, a mí me resulta... Yo soy un enamorado de esta imagen desde que la vi, porque desde que la vi en una publicación que salió de Paco Jiménez, del Jaén Perdido, pues fue la primera vez que la había visto porque desconocíamos de ella, ¿no? Y me enamoré de esta imagen. Es decir, que yo tengo en mi estudio algunas imágenes de tallas de religiosas, y una de ellas, de las que tengo, aparte de Jesús de los Descalzos, mi crucificado de los estudiantes, es esta bellísima imagen de la que estoy totalmente enamorado. Pero siempre me he preguntado, hombre, hay muchísimas obras de la Magdalena que, digamos, sucumbieron en la Guerra Civil, pero me extraña que habiendo resistido el altar del Corpus, con el bellísimo crucificado del Corpus, raíz de nuestra escuela, habiendo resistido el crucificado también de Cuéllar de la Magdalena, me resulta un poco extraño que... Bueno, lo de resistir, un decir. No, resistir. Es decir, luego ha sido muy vapuleado. Sí. Ha sido muy vapuleado, pero me resulta un poco extraño que esta imagen realmente no se tuviese el cuidado como para... Esa conciencia, claro. Para darla, porque es verdad que hay dos grandes imágenes, dos grandes tesoros, como el altar del Corpus que acabo de citar, y el Cristo de la Clemencia, que sí sobrevivieron a esa digamos, feroz iconoclasia que hubo. Bueno, quizá eso nos lo podemos preguntar también en torno a la Veracruz, ¿no? Se pierde el Señor del Trueno, se conserva la oración, por ejemplo, y en casa del hermano mayor, según tengo entendido. Es extraño que la imagen de candelero, que es muy fácil de ocultar, no sé si posiblemente esta imagen llegase a ocultarse y nunca más llegó a verse. No lo sé, tengo mis serias dudas. Porque me extraña algo así como la Virgen de la Cabeza, ¿verdad? Mi que abuelo, se perdió y... No sé si os lo llegué a citar, mi abuelo le limpiaba el polvo a esta Virgen. Sí, lo comentaste. Y al Cristo de la Clemencia. Entonces, claro, no sé si es por esa conexión espiritual, pero no sé, me extraña que esta imagen, muy querida, incluso para costearle el manto, sé que más que un candelero es una cabeza con unas manos, y si acaso sandalias o pies si las tuviese. Sí. Me extraña, ¿no? Yo ahí no sé. Dado la hechura de la imagen y porque fijaros que al ser de la escuela granadina, como hayan dicho, no hay ninguna duda prácticamente, tiene la significación que antes he dicho. Los Mora, el taller de granadino, es el que mayor significado da a ese dramatismo, es el que conecta. Aquí tenemos dos imágenes de Mora o atribuidas a Mora, la Virgen de la Amargura y la Angustia, donde vemos ese dramatismo, vemos esa cara de dolor. Es digamos, el espejo del alma. Los Mora tienen ese significado, digamos... Esta imagen, perdona Paco, tiene la peculiaridad de tener la boca entreabierta, que tampoco es muy habitual, ¿verdad? Ligeramente entreabierta, parece que está ligeramente entreabierta, pero es de una sutileza, con ese alargamiento. Es que estamos viendo una mujer granadina. Y si vemos una mujer granadina, como ya han dicho, estamos viendo nuestra familia, porque Jaén ha tenido una vinculación con Granada y sigue teniendo extraordinaria. ¿Quién de vosotros no va a Granada y da la sensación de que no ha salido de casa? Sí, claro. Bueno, esto también pasa en Roma, o sea que en Granada con más motivo. Con más motivo, ¿no? Esa conexión que hay que estudiar y darle, que hemos tenido una escuela imaginera y escultórica muy buena, que hemos hecho nuestros propios retablos, que apostamos por lo nuestro, que tuvimos nuestras vinculaciones con una gran ciudad como es Granada, que fue la última que cayó, ¿no? del reino musulmán en España, y que pues necesitaba el acopio de cristianizar todo, ¿no? Claro. Pero hay una conexión tan bonita y tan agradable y que me da que se ha denostado muchísimo por parte del mundo de la Semana Santa, que no de los que había estudiado y que estudiáis vuestra Semana Santa, pero se ha denostado muchísimo nuestra escuela. Cuando he oído a Antonio decir lo de la teoría, para mí totalmente ida del lugar, de la hechura del crucificado de los estudiantes, de la misericordia, de este Vázquez el Viejo. Vázquez el Viejo, es que es para reírse, es que no tiene base ninguna, evidentemente. No tiene ninguna base. Entonces, ni histórica, claro, ni por parecido, ni por nada, claro. No, porque por parecido también se parece al de los negritos. Sí, todos se parecen, ya. Están alabeados. Entonces, si por una sombra tú estás diciendo que como se parece, mira, joder, aquí hay muchísimos datos históricos, muchísimas vinculaciones, como han aportado José Manuel y Antonio, que nos están diciendo que es que aquí hay una conexión, y hay una conexión directa con Granada, que es una fábrica totalmente sujeta a todo este tipo de cosas. Los Raxi, Rojas, con Solís. Es que fijaros el potencial que tenemos como para no olvidarnos
No haber mirado solamente a un lado, que es esa Andalucía más baja, que es maravillosa, pero es que tenemos Granada, que es el sentimiento, es la pureza, es lo más nuestro. Yo opino así, creo que es el reflejo nuestro, y esta imagen es, ya digo, de culto. Paco, respecto a lo que has comentado sobre el por qué no se salvan algunas cosas en la Magdalena y otras no se salvan, ¿no? Bueno, no sé si era, perdón, Joaquín el que lo había preguntado, ¿no? Te quería comentar, antes de que haga ese inciso, no hay ninguna conciencia de que esta imagen fuera protegida por la República, digamos, como si otros tesoros artísticos, ¿verdad? Bueno, concretamente la imagen, yo no lo sé, vamos a ver. Hay un artículo genial de Mesa Beltrán sobre todo el patrimonio religioso que se almacena en el convento de las Bernardas, lo hemos publicado este año en Pasión y Gloria, y ahora hablo de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, sí recuerdo haber leído en el artículo, en el maravilloso artículo de Mesa Beltrán, que el Cristo de la Clemencia estaba ya embalado, preparado en noviembre del 38 para salir de Jaén, ¿no? Y como él, otras tallas... Y sin embargo sufrió daño, muy notable. Muy notable. Por ejemplo, un marco de las ánimas, un cuadro de las ánimas que había de la Cofradía de las Ánimas de la Magdalena, pues también estaba preparado para que saliese fuera de Jaén, ¿no? Puede ser bastante plausible la teoría que dijo Paco, ¿no? Una imagen de Candelero es muy fácil, mucho más fácil de proteger, ¿no? De ocultar, ¿no? Y es muy probable que esta imagen, bueno, pues se intentase ocultar. Realmente no sabemos ahora mismo si así fue o bueno, mucha plata, que José lo comentaba antes, toda la plata que había en la iglesia de la Magdalena, que era de una enorme valía, pues toda se perdió, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que afortunadamente se recuperan, como nuestro Cristo de los Estudiantes, otras desafortunadamente no, y otras directamente es que no da tiempo. Hay una teoría, unas teorías muy curiosas, ¿no? Y por estudiar todavía, y es hasta qué punto la Junta Delegada de Defensa del Patrimonio en Jaén cuida, ¿cómo lo podemos con el decir? Suficiente celo, vamos a decirlo así. Sí, cómo enajena los bienes religiosos para protegerlos, ¿de acuerdo? Pero desafortunadamente muchos salen de la provincia de Jaén. Sí. Todos sabemos dónde se recoge el Santo Rostro. El Santo Rostro, ¿no? En un garaje de París. Claro, ¿dónde van a coger el Santo Rostro? Entonces, la teoría de la República como... No los republicanos, no los piquetes... La institución como tal. Ahí está, la institución como tal. ¿Hasta qué punto guarda el patrimonio religioso? Bueno, pues eso es una teoría. Bueno, hay un debate muy curioso. Está más que comprobado que en muchos casos los piquetes de grupos de republicanos exaltados estaban, por supuesto, fuera de todo control y quizás se perdió también mucho por la acción desalmada de este tipo de gente, ¿no? Pregunto a los historiadores, tengo ahora la duda en el recuerdo, ¿fue la iglesia de Magdalena refugio para refugiados, valga la redundancia, del Frente Republicano, como sí lo fue San Bartolomé, por ejemplo? Pues yo creo que fue Santa Clara seguro. Santa Clara fue ocupada. Cárcel, ¿no? Fue Santa Clara la prisión, ¿no? Pero antes José, creo que la utilizan como para dar cabida a los del Frente de Córdoba, ¿no? Exacto. Y posteriormente, como bien dice José, se convierte en cárcel y continúa, acabada la contienda civil, hasta el 42, no 42, si no recuerdo mal, como cárcel. Ya vuelve la religiosa. Efectivamente. Incluso el convento de Santa Úrsula también. Cierto. Prisión, sí. Pero la Magdalena lo desconozco. Tiene pinta de que si Santa Úrsula fue usado como prisión, pues digamos la Magdalena que era seguramente una de las claro. Y además con unas naves amplias, ¿no? Y además con puertas, digamos, que se usara de algún tipo de almacén o de depósito, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea sobre sobre el uso, ¿no? Pero en cuanto a la destrucción del patrimonio, yo diría, y a la conservación, que son dos fenómenos paralelos en los que esa junta lo que se ve es impotente. Es decir, en lo teórico tienen que salvaguardar el patrimonio, pero luego hay algo evidente que son los acontecimientos revolucionarios que están impidiendo que esos funcionarios puedan cumplir con su trabajo, ¿no? Es decir, que dentro de la destrucción tan enorme, esta gente tiene
bueno, un papel pues profesional, porque podemos incluso darle el adjetivo de valiente, pero muy minoritario. La destrucción del patrimonio en la ciudad de Jaén es inmensa. Sí. Y el salvamento de patrimonio en la parroquia de la Magdalena pues se refiere a muy poquitos bienes, pintura, algo de platería, las esculturas más destacadas, pero el resto no nos consta que se escapara nada, ¿no? Por desgracia, pues... Lamentablemente los efectos de la guerra, que luego serían completados con los efectos de los dirigentes jienenses, sobre todo durante los años 60 y sobre todo 70, y no solo eso, sino también 80, 90, ya dijimos que también incluso algunos en la primera década del nuevo milenio, ¿verdad? Y en fin, ha sido una suma de despropósitos, unos por una contienda violenta y otros por decisiones con una mentalidad absolutamente de analfabetismo funcional, podríamos decir, ¿verdad? Casi, prácticamente. Aparte lo que dice, digamos, juntando lo que acaba de decir, posiblemente sería la Virgen del Mayor Dolor ahora, igual que el Cristo de la Clemencia, cuando se fundó. Ellos tuvieron que hacer una virgen porque no había, pero fijaros que posiblemente estaríamos ante la Virgen del Mayor Dolor, porque no tendrían esta imagen, ¿no? Yo sigo con mi inquina de que la imagen fue sustraída de manera artificiosa y con nocturnidad. Entonces, no lo sé, evidentemente, pero me extraña, ¿no? Porque es una pérdida que ahora los que nos estén viendo, los que estéis viendo y veáis las reposiciones de esta imagen, es una auténtica joya. Un diamante de los más valiosos, digna de estudiar ampliamente, como dicen Antonio y José. Y yo le pondría una portada de Pasión y Gloria, vamos, ahora mismo. Dejando a un lado las cuestiones cromáticas. Bueno, amigos, pues ya llevamos 45 minutos hablando de estas imágenes de Jaén tan valiosas, lamentablemente perdidas, 2 de ellas y una que afortunadamente se conserva en el convento de Santa Clara. El tiempo pasa que da gusto mientras escuchamos pues todos vuestros conocimientos tan valiosos igualmente para la Semana Santa de Jaén, sus cofradías y su patrimonio. Muchísimas gracias, Paco, Antonio, José, también Javi, que se ha perdido, a ver si el próximo día no tiene esos problemas de conexión. Gracias a todos. Gracias, Javi. Y nos emplazamos para el próximo domingo a la misma hora, a las 6:30, aquí en Canal Jaén Cofrade, el canal donde intentamos que cada día aprendamos un poquito más sobre nuestra Semana Santa y nuestra ciudad. Gracias a todos y nos vemos el domingo. Hasta luego. Hasta luego, adiós.